Ahora, pasando ahora sí con nuestra invitada, ya está con nosotros Violeta Paul Dorantes, usted la conoce, nuestra psicóloga de cabecera. Bienvenida. Hola, Violet, buenos días, ¿cómo estás? hola. Ahí estamos. Muy contenta de que hoy, día de visibilizar la violencia contra las mujeres, me hayan invitado. Muchas gracias. Vengo de color morado, Exacto. el color que representa la lucha de las mujeres contra la violencia. Y para muchas mujeres es un día de felicitar a la mujer. Sin embargo, yo creo que es más bien un día de reflexionar y concientizarnos sobre lo delicado de este tema, que todavía es algo con lo que tenemos que seguir trabajando. Violeta, queríamos platicar contigo sobre el cómo darnos cuenta de la violencia, porque hay violencia que es muy evidente, ¿no? Sobre todo la violencia física, la violencia sexual, pero muchas veces dentro de las relaciones personales, llámese de pareja, de mamá, papá, estamos siendo violentados y no identificamos esa violencia. Y cuando nos separamos de esa relación nos dicen, ay, ¿cómo no te diste cuenta? Claro, ¿no? que sí, definitivamente. La violencia de género es todo tipo de violencia contra las niñas y mujeres, que puede ser, como decías, Viri, física, que es la más visible, pero también está la psicológica, amenazas, gritos, ofensas, humillaciones, manipulación, el chantaje. ¿Te vas a ir a tu fiesta aunque yo me siento muy mal? ¿Prefieres ir a ver a tu mamá que quedarte conmigo? Entonces, el violentador aísla a la mujer. Ojo si estamos viendo que nuestra pareja no quiere que tengamos amigos, no quiere que veamos a nuestros padres. Esta es muy sutil. No es una violencia física, pero está empezando ya con una manipulación, un aislamiento en el que empieza luego a juzgarnos, a hacernos sentir que es la única persona que nos quiere, que nos valora. De hecho, puede haber comentarios como nadie te va a querer como yo. Los hombres solo te van a querer para tener relaciones sexuales. Por ejemplo, los novios de edad universitaria, suele pasar mucho esto en la violencia. Incluso hasta insultos para los demás, eres una tal por cual, ¿no? Y entonces de esa manera empieza la violencia psicológica que no es tan visible. Empiezan a bajar la autoestima de la mujer por su propia inseguridad. Y que muchas veces viene con un discurso muy bonito y con mucha miel, ¿no? Lo hago porque te amo, lo hago porque te cuido, ¿no? Porque te quiero y el nadie te quiere como yo y tu mamá no te valora. Entonces empieza una forma de aislar. Y sí es muy importante que estemos atentas a esto. Y como padres también para nuestras hijas, adolescentes, nuestras jóvenes. Hay muchas chicas de universidad que han perdido la vida por estar en una relación violenta. Hay un ciclo de la violencia que empieza con esta tensión cuando la esposa dice, ya está de malas, hijos, no griten, no hablen, no molesten a papá. O cuando la chica, el novio le dice, ¿cómo te pudiste poner esa falda? Y entonces ella va, se cambia, tiene temor. Y entonces luego pasamos a la fase ya de crisis. Y entonces el manoteo, el te aprieto los brazos, te dejo marcas, te jalo el pelo, te pellizco, te insulto, te humillo. Y una violencia intrafamiliar pueden haber hasta golpes, poner en riesgo la vida. Entonces, luego viene la luna de miel, perdóname, lo que decías, Viri. Y es que porque te amo, porque te quiero, soy un tonto, ¿cómo pude hacerlo? Te prometo que nunca vuelve a pasar. Tú eres lo más importante para mí, pero ya hubo fase de tensión, fase de crisis y luego la fase de calma y luna de miel. Y volvemos a empezar con el ciclo. No más que luego empeora, ¿no? Va empeorando Va cada empeorando ciclo, ¿no? Y cada vez es más cortos el espacio entre uno y otro. Entonces hay muchos mitos sobre la violencia. A veces creemos que las causas son que la mujer provoca al hombre y definitivamente ese es un mito. No hay ninguna justificación para decir que provocamos la violencia de alguien hacia nosotros. También otro mito de las causas es que es a causa del estrés. Pobre de mi esposo, tiene mucho trabajo, tiene mucho estrés. El estrés es... Sálgase a correr y libere su estrés. Exacto, no busca justificar, ¿no? O sea, la violencia de cualquier tipo no hay manera de justificarla. Y el estrés y la violencia son dos cosas diferentes. Tenemos que aprender a manejar nuestro estrés,
como dices, corriendo, canalizándolo. Y si somos violentos, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Y otro mito es que la violencia es instintiva, que no la podemos evitar. Los hombres monopolizan en su mayoría la violencia, ¿no? Lo podemos ver a nivel nacional y mundial, que son los que organizan. Se justifica. Yo he llegado a escuchar justificaciones de, por ejemplo, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, porque el hombre no logra controlar sus instintos, por ejemplo, ¿no? Sí, como si fueran perritos. Sí, o sea. Y entonces ese es un mito, porque el hombre que es violento, que es agresivo, puede ir a cursos, a terapia y aprender a controlar esta gestión de emociones y lo violento que es. Sí se puede cambiar. Pregunta, ¿nací machista? ¿Me hicieron machista? ¿O copié lo que vi alrededor? ¿O tengo un problema psicológico? Y te la voy a complicar un poquito más, Violeta. ¿Nací violento o me hicieron violento? Me hicieron violento, Okay. Definitivamente. La educación, sí puede ser que, por ejemplo, tengamos, un hombre tenga más testosterona y esto lo haga tener una tendencia a ser un poco más agresivo, pero definitivamente la forma en que canaliza esa agresión y la expresa es formada en su sociedad, en su familia, repite patrones que puede ver en casa, un papá prepotente, un papá que humilla a mamá, un papá que no sabe gestionar sus emociones, y definitivamente copia y repite ese modelo a seguir que ha tenido generalmente los padres en nuestra sociedad. Más antiguamente eran muy ausentes, mucho trabajo, llegar, estoy cansado, estoy molesto, sí, comían, cenaban y se dormían. Y que nadie los moleste, ¿no? Y que nadie los moleste. Esa ausencia del padre también es una forma de violencia. Es importante involucrarse en la educación de sus hijos, mostrar un buen modelo a seguir, porque si no también buscan afuera ese referente, y muchas veces son bandas, muchas veces es un grupo de jóvenes mal encaminados. Entonces tenemos que estar alerta a esto. Sí nos hacen violentos. Y pues hay también muchos micromachismos que incluso las mujeres promueven. Los micromachismos son esas formas sutiles de violencia. En la mañana decíamos el hola corazón. ¿Eso es un micromachismo? Yo lo clasificaba como un micromachismo, sobre todo cuando se da en un ámbito laboral. Es decir, ¿por qué al doctor, al profesor le decimos doctor, abogado, licenciado? Y cuando llega una doctora, abogada, licenciada, le decimos, oye, mi amor, pásame la pluma. O sea, sí, definitivamente es un ejemplo de micromachismo. Otro ejemplo de micromachismo: vas con tu pareja al mecánico, tu mujer sabes de mecánica, tu esposo no sabe nada, o tu novio, pero el mecánico se dirige a él. Siempre. A él explica, bueno, aquí nos pasa él mucho, le promueve. A Viridiana y a mí nos pasa, bueno, más bien, a Viridiana le pasa mucho en esta mesa, que muchas veces yo he escuchado a Viridiana hacer, oiga, y esto y el otro, hace la pregunta, y contestan, Gastón, la respuesta es esta, y nos quedamos los dos así. Sí, y es luego porque insiste. estás más guapo tú nada más. Eso sí es cierto. Pero nos pasa aquí a cada rato en el programa. Definitivamente. A mí me resulta... Pasa mucho. Imagínate la mujer arquitecta, ingeniera, que tiene que decir, el ingeniero dijo, claro, ¿no? Está en una obra, que ella está dirigiendo una obra como arquitecta, como ingeniera civil, y tiene que decir, es que el ingeniero me dijo, claro, para que los albañiles o los otros arquitectos o los estudiantes le den peso a lo que esté diciendo. Otro micromachismo, cuando te preguntan, ¿por qué estudias para eso? Tu mujer, ¿por qué estudias ingeniería? Sí, no, imagínate. Y tengo una sobrina que su mamá le decía, porque además vas a estar vestida con botas toda tu vida. Eso es lo que quieres, piénsalo bien. Sí quiero. Respuesta rápida. Sí quiero. Sí, claro. Y definitivamente hay muchas formas de micromachismo que se van presentando, que las mamás también, por ejemplo, en el hogar, el hijo no lava trastes, no recoge nada. Que si se va a poner la mesa se lo piden solo a las hijas. Solo a las hijas. Atiende el típico, atiende a tu hermano, sí. ¿no? Violeta, antes de que se nos termine el tiempo, yo creo que es muy difícil
muchas veces identificar, sobre todo para las niñas, cuando empiezan a tener el primer noviecito, el segundo noviecito. Sí, como adultos se nos complica y me gusta pensar que los adultos tenemos más herramientas o podemos desarrollar un poco más herramientas, o ya existe la confianza tal vez de la gente que nos rodea de acercarse y decirnos las cosas de manera asertiva en una Disneylandia de que esto suceda. ¿Cómo ayudar a las adolescentes que están empezando a tener sus primeras relaciones de pareja, interpersonales, mi primer novio, segundo novio, a identificar si están en una relación violenta o poner límite? Porque digo, también el otro individuo de 15, 16 años está aprendiendo, a relacionarse. O sea, tampoco hay que criminalizarlo. Pero ¿cómo enseñarla a poner altos? Y a identificar. Exactamente. Es muy importante, primero que nada, como padres, tener este vínculo emocional con la hija que nos permita hablar con ella. Que el padre esté involucrado en casa, Viri. La mujer necesita esa figura masculina para sentir ese referente de ser valiosa y de que tiene el respaldo de su papá y su mamá en cualquier situación, porque las niñas tienden a no contarlo, las de secundaria o prepa, porque temen que los papás las quieran controlar y encerrar en casa, prohibir que sea su novio, y entonces todavía no están listas para dejarlo emocionalmente, hay un apego inadecuado. Entonces necesitamos como padres dar esa confianza de que pase lo que pase, vamos a ayudarte a tomar tus decisiones y de alguna manera respaldarte. Y sí hay que tener las pláticas con nuestras hijas de que si el joven empieza a querer controlar la forma de vestirse, la forma de hablar, con quién se llevan o no se llevan, aislarla de sus amigos, querer alejarla de su familia, chantajearla con el tiempo que pasa con él. Ese también es una forma. Es que pasas poco tiempo conmigo o incluso... Si prefieres a tus amigas que a mí. Exacto. Esos son focos de alarma porque es una persona insegura. Los celos, la infidelidad, aunque no lo creamos, son violencia y lo justifican y lo normalizan las chicas jóvenes. Sí. Incluso las mujeres adultas de pronto caen en justificar la infidelidad. Y esa es una forma de violencia, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que hablar con nuestra hija, que es un foco rojo que hace que un hombre, conforme va creciendo, si sigue sobre este patrón de conducta, pueda ser violentador físico, psicológico, económico, que es el poder, el control económico que ejerzo sobre la mujer, de dejarla aislada económicamente. Yo controlo todo el dinero. Eso limita todo. Exactamente. Limita todo. La violencia sexual. Oye, Violeta, por último, ¿qué hacer para salirse de ese círculo estas jóvenes? ¿Cómo le hacen una vez que lo identifican? Hay que buscar ayuda. ¿A quién? Hay que ir con psicólogo, e incluso si ya emocionalmente se está en una fase de angustia, depresión, ir con psiquiatra. Hay que respaldar como familia, estar ahí para apoyar y también a no juzgar. Es muy importante que una mujer que sufre violencia intrafamiliar, una joven que sufre violencia de género, no se sienta juzgada. Porque entonces se aleja de ti para contarte y ya no vas a poder ayudar a la persona. Y si tú ves que una mujer está sufriendo violencia, llama al 911. Porque a veces decimos, no, es que su esposo luego se va a molestar conmigo. Sí, claro. Su vida puede estar en riesgo. Así que no creamos que solo la mujer que está siendo violentada puede pedir ayuda. Si nosotros, muchas veces las mamás le hacen sentir a las hijas casadas que no se pueden divorciar, cómo se van a quedar solas sin hombre. Sí, y entonces eso es lo que no hay que hacer para ayudar a salir a alguien de la violencia. Y otra forma de micromachismo que quiero decir, porque lo he platicado con Viri, que te pregunten cuándo vas a tener hijos. Sí. Ese es sí, porque es como para eso existes, ¿para ¿no? cuándo te casas? ¿Cuándo vas a tener hijos? Como si para eso existieras, ¿no? ¿Cuándo el segundo? ¿Cuándo el tercero? Y a los hombres tampoco les agrada, pero lo sufren menos la pregunta. Sí, bueno, yo no me acuerdo de ninguna vez que alguien me haya preguntado. ¿Y para cuándo los hijos? Pues, ¿qué te importa? Ya decidiremos. Pero bueno, Violeta, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Dónde te puede buscar la gente? ¿Dónde te puede Claro consultar? Que sí, en mi WhatsApp 9991-946535.
estrés para cualquier tema sobre violencia, ayuda a sus hijas adolescentes, a una mujer que sufre violencia, con mucho gusto. 99 91 94 65 33. Violeta Paul. Muchas gracias. Gracias.